Ese viernes todo parecía igual. La oficina de Antonio Ramírez estaba en silencio, con las luces ya apagadas en las demás plantas. Fue el último en irse, como casi siempre. Eran más de las 10 de la noche, y seguía mirando el plano de un nuevo proyecto sobre su escritorio. No porque hubiera nada importante allí, sino porque no sabía qué hacer. Carmen, su asistente, se acercó a él con una cortesía que él respetaba. Era una de las pocas personas que aún le hablaban con humanidad. «Señor Ramírez, es demasiado tarde. Debería descansar», asintió vagamente. Cuando ella se fue, se quedó unos minutos más, en silencio. No quería irse a casa. No había nada allí más que muebles caros, paredes frías y un silencio que ya no lo asustaba, solo lo cansaba. Salió del edificio sin decir a dónde iba. Se subió a su coche como si huyera y condujo sin rumbo, dejándose llevar por la ciudad. Era como si esperara que algo lo detuviera. Una luz, un sonido, alguna señal. La lluvia empezó suave, pero pronto arreció, creando ese sonido constante en el parabrisas que siempre le recordaba su infancia. Evitaba los barrios donde solía cenar, evitaba los lugares donde lo reconocerían. Giró a la izquierda sin pensar, dobló por calles que no había visto en décadas. En esa parte de la ciudad, las aceras estaban desgastadas, las farolas se apagaban, pero había vida. Gente real. Se dio cuenta de que tenía hambre, no de comida, sino de algo que no podía nombrar. Cuando vio el letrero descolorido, pero aún visible, «Comida casera Doña Rosa», sintió algo extraño, como si ya hubiera estado allí antes. Se detuvo y salió, impulsado por una necesidad que ni siquiera él comprendía del todo. El restaurante era pequeño, con mesas sencillas de madera, manteles de plástico estampados y un viejo televisor en un rincón que transmitía una telenovela. La luz era suave y amarilla, y había un olor en el aire que lo conmovió. El aroma de la comida hecha por alguien que se preocupa. No había camareros uniformados, ni música de fondo elegida por algoritmos, solo gente común, riendo, hablando en voz alta, comiendo despacio como si saboreara cada momento. Antonio eligió una mesa al fondo, cerca de la pared, y se sentó allí, observando. Una señora con delantal se acercó sonriendo a tomar su orden. Pidió pozole y tortillas, medio pensativo. Ella le devolvió la sonrisa como si supiera que lo necesitaba, aunque no dijo nada. Cuando llegó la comida, tardó un rato en comer. Solo mirarla le hizo un nudo en la garganta. Esto no era solo comida. Era un recuerdo que ni siquiera sabía que tenía. El primer sorbo del caldo fue casi un puñetazo. Fue intenso, cálido, reconfortante. La carne estaba tierna. El maíz estaba cocinado en su punto. El limón estaba exprimido en su punto justo. Por un momento cerró los ojos. No era solo el sabor, era todo lo que representaba. Era un contraste tan marcado con su rutina de cenas meticulosamente preparadas por chefs famosos que casi rió. Con cada cucharada sentía una presencia creciendo dentro de él, como si la comida estuviera reconstruyendo algo que el tiempo le había arrebatado. Estaba tan absorto que no notó cuando la mujer se acercó. Sintió su presencia primero, un paso vacilante, un ligero perfume mezclado con el olor a lluvia. Cuando levantó la vista, vio a una mujer joven, de mirada firme pero cansada, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Ella lo miró fijamente durante unos segundos antes de hablar. Su voz era entrecortada, pero clara. «¿Puedo comer las esquerdas, señor?» La frase le cayó como una bofetada. No por la situación en sí, pues a lo largo de su vida había visto pobreza, miseria, gente mendigando en la calle. Pero había algo diferente en aquella mujer. No era la mendicidad, era su forma de hablar. Con dignidad, con un cuidado casi sagrado al elegir las palabras, como si cada sílaba fuera un muro entre la vergüenza y la necesidad. No estaba allí para mendigar, estaba allí porque no tenía otra opción, y, sin embargo, mantenía la
cabeza alta. Antonio tardó unos segundos en responder. Sentía la cara caliente, como si lo hubieran descubierto. Miró su plato aún a medio comer, miró al niño en su regazo, un niño flacucho de ojos grandes, con el pelo mojado por la lluvia. Entonces apartó la silla que tenía delante y dijo, en voz baja, sin pensar, «Siéntate conmigo, por favor». Ella dudó. Su mirada era más suspicaz que sorprendida, y él lo entendió. Vestía como un ejecutivo de revista, con un reloj que costaba más de un año de 1700. Alquiler en ese barrio. Había visto esa mirada antes, en otros contextos, la mirada de alguien que intenta decidir si vale la pena confiar en alguien. Pero también había algo en sus ojos, algo que Ana Luisa quizá no esperaba. No era lástima, era soledad, era un cansancio que conocía bien. Tal vez por eso, después de unos segundos, aceptó. Se sentó lentamente, acomodó a Carlitos en su regazo y le dio las gracias con un breve asentimiento. La señora del restaurante se acercó a la mesa y, sin que nadie se lo pidiera, trajo otro plato. Esa pequeña amabilidad que solo existe donde todavía hay humanidad. Antonio empujó su comida al centro de la mesa. «Podemos compartir», dijo, y en ese simple gesto algo empezó a cambiar. Durante los primeros minutos apenas hablaron. Carlitos comía despacio, pero con una concentración que era dolorosa de ver. Cada cucharada era medida, como si quisiera que durara lo máximo posible. Ana Luisa comía poco, mirando más a su hijo que al plato. Antonio los observaba con una mezcla de fascinación y desconcierto. Había algo en esa mujer que no podía identificar. Una firmeza silenciosa, una dignidad que chocaba con todo lo que sabía del mundo empresarial. No intentaba parecer fuerte, simplemente lo era. El silencio se disipó poco a poco cuando mencionó el pozole. Dijo que hacía mucho que no comía algo así. Ella respondió con una leve sonrisa y dijo que su madre solía hacer uno igual. Poco a poco, la conversación comenzó. Las palabras se derramaban entre el ruido del restaurante. Nada muy profundo todavía, pero real. Y eso, para él, era nuevo. Fue allí donde dijo, casi por casualidad, que había sido profesora de literatura. Él levantó la vista sorprendido. No preguntó por qué ni cómo había acabado allí. Pero ella, de todos modos, notó la pregunta. Explicó con calma, como quien se ha acostumbrado a contar la misma historia. La muerte de su marido, el retraso en el pago del alquiler, su despido, la dificultad de encontrar otro trabajo con un niño pequeño. La vida se complicó, dijo con una serenidad que dolía, pero no había rabia en su voz, solo cansancio. Y sin embargo, sonreía de vez en cuando, sobre todo cuando Carlitos hacía una pregunta tonta o se le caía un trozo de tortilla. Antonio la escuchaba con una atención que no le había prestado a nadie en años. En esa mesa, por alguna razón que aún no entendía, no quería parecer más grande ni importante. Solo quería estar allí, completo, presente. Después de cenar, se ofreció a llevarlos a casa. Ana Luisa, cortés pero firmemente, declinó. Dijo que el autobús llegaría pronto y que ya estaban acostumbrados. Antonio insistió, pero ella no cedió. Estaba orgullosa, en el mejor sentido de la palabra. Él comprendió que obligarla sería una falta de respeto. Caminaron juntos hasta la parada del autobús, hablando de cosas sin importancia. El frío de esa noche, las historias que le gustaban a Carlitos, el precio de los frijoles. Antonio sintió una especie de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Estar con ellos era como salir de sí mismo, de su burbuja, y él, que siempre tenía respuestas para todo, se encontró escuchando más que hablando. Cuando llegó el autobús, ella le agradeció la comida con una mirada firme, pero agradecida. Carlitos lo saludó desde la ventana con una sonrisa tímida, y se quedó allí, bajo la ligera lluvia, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el autobús desaparecía al final de la calle. Esa noche no fue directo a casa,
Volvió a piscina, conducir sin rumbo, pero con una sensación distinta en el pecho. Una inquietud que no era molesta, sino viva. No pensaba en Ana Luisa como una mujer hermosa que había conocido. No se trataba de eso. Pensaba en ella como alguien que le había recordado lo que era ser persona. Alguien que con tan poco aún podía mantener la dignidad, el afecto y el cuidado de su hijo. Era diferente a todo lo que experimentaba en su mundo de cifras y concreción. Al llegar a casa, se quitó los zapatos caros y el pesado reloj y se sentó en el sofá un rato. La televisión estaba encendida, sin sonido. El sabor del pozole aún estaba en su boca, pero era más que solo el sabor. Era la sensación de haber tocado algo real. Por primera vez en muchos años, sintió que ese día había sido real. El sábado, Antonio intentó seguir con su rutina habitual. Se despertó temprano, se puso la camisa a medida y se tomó el café que le había preparado el empleado, que no lo miraba a los ojos. Se sentó a la mesa con la tableta en la mano, respondiendo correos electrónicos y revisando hojas de cálculo, pero le faltaba concentración. Todo parecía inútil. No era que el trabajo hubiera perdido valor, sino que algo más urgente se había apoderado de él. Pasó el día algo distraído, irritado consigo mismo por no saber cómo nombrarlo. Por la tarde se subió al coche y regresó al barrio sin avisar a nadie. Aparcó en la misma calle y entró en el restaurante. Doña Rosa lo reconoció y sonrió, pero no preguntó nada. Pidió el mismo plato y se sentó en la misma mesa, pero Ana Luisa no estaba. Por un momento se sintió ridículo. ¿Qué hacía allí, en fin? ¿Esperando qué? Pero algo en su interior le decía que necesitaba volver a estar en ese lugar. Regresó el domingo, una vez más, y esta vez apareció. Entró con Carlitos de la mano, con el mismo paso firme y la misma mirada atenta. Vio a Antonio, dudó, pero sonrió. Él la saludó, un poco avergonzado, y ella se acercó a la mesa. Volvieron a sentarse, esta vez con menos barreras. Hablaron más. Ella habló de la escuela donde daba clases, de los libros que amaba, de los poemas que aún recordaba de memoria. Él le contó de su infancia en Xochimilco, de las tardes que pasaba ayudando a su padre a cargar ladrillos, antes de convertirse en don Antonio. Era como si ambos, poco a poco, se fueran quitando la armadura. Carlitos dibujaba en una servilleta, y de vez en cuando los interrumpía para enseñárselos. Antonio se guardó el papel en el bolsillo sin pensar. En ese momento, no. Era un magnate. Era solo un hombre, intentando recordar cómo hablar con alguien sin tener que demostrar nada. El lunes regresó a la oficina, pero algo en él ya había cambiado. Los pasillos fríos, las largas reuniones, los informes detallados, todo parecía más distante ahora. Observó a la gente hablar y se dio cuenta de que nadie decía nada en realidad. Empezó a notar las frases automáticas, las máscaras y sobre todo las suyas. Se dio cuenta de cuánto había construido sobre una versión de sí mismo que ya no se sentía orgulloso de apoyar. No le contó a nadie lo sucedido el fin de semana. Se lo guardó para sí mismo, como quien protege una semilla rara. Por la tarde, le pidió a Carmen que recopilara datos sobre proyectos de vivienda social. A ella le pareció extraño, pero no hizo comentarios. Pasó horas leyendo informes de fundaciones, políticas públicas, historias de trabajo comunitario en barrios pobres. Aún no sabía qué haría con todo eso, pero sentía que por primera vez en mucho tiempo quería hacer algo que realmente importara. Esa noche le envió un mensaje a Ana Luisa. Se disculpó por invadir su espacio, pero dijo que le gustaría volver a verlos. Ella tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, fue directa. Solo si Carlitos quiere. Al día siguiente, los tres estaban juntos de nuevo, en el restaurante. Carlitos lo recibió con un abrazo corto y algo tímido. Antonio sonrió como si hubiera recibido un regalo inesperado. Ana Luisa estaba más relajada,
y en esa conversación rieron de verdad por primera vez. Habló de las dificultades, sí, pero también contó anécdotas graciosas sobre su hijo, de sus intentos de vender dulces en la puerta del colegio, de sus amigos que la ayudaban con ropa usada. Antonio escuchaba como si tuviera sed, y poco a poco sintió que algo nuevo crecía en su interior. No era lástima, ni caridad. Era una especie de cariño antiguo, un deseo de estar cerca, de cuidar, de no volver a la vida de antes. Una de las tardes siguientes, Antonio decidió ir al barrio donde vivía Ana Luisa. No se lo dijo a nadie, solo quería ver. Aparcó el coche a unas calles de distancia y caminó, sintiendo las miradas de la gente, no por quién era, sino por ser un forastero. Las aceras eran estrechas, llenas de grietas, y había niños jugando con botellas de plástico y trozos de madera. Pasó junto a pequeños negocios, casas de ladrillo visto, ropa tendida en tendederos improvisados. Se avergonzó del mundo en el que vivía, donde todo era pulido, planificado pero vacío. Cuando por fin vio el edificio donde vivía Ana Luisa, se detuvo. Era un viejo bloque gris con paredes manchadas y escaleras exteriores de hierro oxidado. Una mujer barría la entrada. Solo miró unos minutos y se fue. No llamó a la puerta, no hizo nada. Solo quería ver con sus propios ojos dónde vivía, dónde sobrevivía. Al día siguiente, él le contó, un poco incómodo, que había estado allí. Ella no se enfadó. Simplemente le preguntó, con una leve sonrisa, si se había perdido. Él dijo que sí, un poco, y ella dijo que todos nos perdemos a veces. Era la primera vez que se reía, sin forzarlo en muchos meses. Se sentaron en la plaza cerca del restaurante, y mientras Carlitos jugaba en el tobogán oxidado, hablaron durante más de una hora. Ella le habló de su marido, de cómo había muerto en un accidente de tráfico volviendo a casa del trabajo. Le contó cómo había pasado meses sin poder levantarse de la cama y cómo su hijo, poco a poco, la había devuelto a la vida. Antonio lo escuchaba todo en silencio, con la mirada fija en ella, y sentía un enorme peso en el pecho, no de lástima, sino de un espejo, porque él también, de otra manera, había muerto por dentro hacía mucho tiempo. La semana siguiente, Antonio tomó una decisión que sorprendió a todo su equipo. Suspendió uno de los proyectos más caros de la compañía, un condominio de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad, alegando una revisión de prioridades. Los socios lo presionaron, los abogados intentaron comprenderlo, pero él simplemente dijo que estaba revisando lo que quería construir a partir de entonces. Por primera vez, habló de vivienda asequible en una reunión, de dignidad, de cómo la arquitectura podía realmente cambiar la vida de las personas. Algunos rieron para sus adentros, otros pensaron que estaba pasando por una crisis tardía. Tal vez sí, pero a él no le importó. Le preocupaba más si Ana Luisa aceptaría trabajar con él en algo nuevo. No como asistente, no como alguien que ayudaba, sino como socia. Ella tomó su propuesta con recelo. Quería saber por qué. Porque sabes lo que es necesitar y seguir de pie, respondió. Ella guardó silencio un rato antes de decir que lo pensaría. 2 días después, ella aceptó. Con una condición. Solo aceptaría si podía aportar ideas reales, basadas en sus propias experiencias. Él lo prometió. No quería convertirla en un símbolo. Quería que formara parte de ello. Juntos, comenzaron a diseñar los primeros pasos de la fundación. Ana Luisa escribió el nombre Casa Primera. Dijo que todas las historias comienzan en una casa, incluso las que salen mal. Antonio mandó imprimir el nombre en papel membretado. Por primera vez, estaba creando algo que no era para un cliente, sino para gente como ella, gente como Carlitos. Cuando llegó a la oficina para la primera reunión, llevaba una blusa sencilla y una carpeta llena de notas. Los trajes de la empresa la miraron con extrañeza, pero él se aseguró de presentarla como la
coordinadora del proyecto, y cuando empezó a hablar, nadie se atrevió a interrumpirla. En los días siguientes, Antonio empezó a visitar el barrio con frecuencia, ya no como un extraño curioso, sino como alguien que empezaba a sentirse parte de la comunidad. Recorrió las calles, habló con los vecinos y escuchó historias que no salían en los periódicos ni en las juntas directivas. Descubrió que el barrio estaba lleno de gente que luchaba cada día, con valentía y esperanza, por mejorar sus vidas a pesar de las dificultades. Vio niños corriendo descalzos, mujeres cargando bolsas pesadas y ancianos sentados en la plaza hablando de política y fútbol. Y sintió el peso de la responsabilidad que conlleva construir casas, pero nunca se había detenido a comprender lo que vivía en ellas. Ana Luisa lo acompañó a estas reuniones, sirviendo de puente entre el mundo corporativo y esa dura y real realidad. Presentó a los vecinos, les contó historias y les mostró sus verdaderas necesidades y posibles soluciones. Antonio, que antes solo confiaba en números y gráficos, ahora comprendía el valor de las conversaciones, las emociones y la vida cotidiana. Y sintió que su corazón se abría poco a poco a un tipo de compromiso que nunca antes había conocido. No se trataba solo de construir edificios altos o de obtener ganancias. Se trataba de ayudar a la gente a construir vidas. En cada paso de ese viaje sabía que estaba cambiando no solo el barrio, sino también a él mismo. Durante una de estas visitas ocurrió algo que afectó profundamente a Antonio. Carlitos, el hijo de Ana Luisa, jugaba con un grupo de niños en un camino de tierra cuando se cayó y se lastimó la rodilla. Antonio, sin pensarlo, corrió a ayudarlo. El dolor en el rostro del niño, el miedo que rápidamente se transformó en confianza cuando Antonio le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse, fueron imágenes que quedaron grabadas en su mente. En ese momento no era un empresario ni un magnate, era solo un hombre que intentaba proteger a un niño que no era suyo, pero que ya empezaba a significar mucho para él. Ana Luisa observaba la escena con una mezcla de gratitud y sorpresa, como si por fin comenzara a permitir que alguien entrara en su mundo. Más tarde esa noche, Antonio se sentó solo en su oficina. Miró por la ventana la ciudad que había ayudado a forjar, pero que ahora parecía extraña y vacía. Tomó el dibujo que Carlitos había hecho semanas antes. Un sol amarillo brillante sobre una casita, sencilla con una cerca de madera. Ese dibujo tan simple y lleno de esperanza parecía un reflejo de la vida que quería construir. Por primera vez, no tenía ganas de controlarlo todo, de poseerlo todo. Solo quería proteger esa sencillez, esa inocencia. Y comprendió que la verdadera grandeza no residía en los rascacielos, sino en la capacidad de cuidar. Allí, esa noche, algo dentro de él se rompió y comenzó a reconstruirse al mismo tiempo. En las semanas siguientes, Antonio empezó a ajustar su rutina. El reloj ya no marcaba sus pasos con la misma rigidez. Llegaba más tarde a la oficina y a menudo salía temprano para estar con Ana Luisa y Carlitos. No le fue fácil renunciar al control absoluto, a la rutina inquebrantable que había construido a lo largo de los años, pero sentía que algo más importante estaba en juego. Había una urgencia silenciosa que lo arrastraba hacia un mundo que había evitado, el de las relaciones humanas auténticas, con imperfecciones, dolor y también risas, sinceras, y poco a poco descubrió que podía disfrutarlo, que podía haber un placer genuino en conectar con los demás sin segundas intenciones. Durante una reunión para hablar sobre el progreso de la Fundación Casa Primera, Antonio vio a Ana Luisa presentar con firmeza las necesidades de los residentes. Hablaba con autoridad, basándose en su experiencia de vida, no en datos fríos. El contraste con él, quien a veces se perdía entre números y hojas de cálculo, era enorme. Pero en lugar de sentirse incómodo, se sintió orgulloso.
orgulloso de verla crecer, de verla tomar una postura, de verla transformar su propia historia en fuerza para ayudar a otros. En ese momento comprendió que la ayuda que quería brindar no era una donación, sino una invitación para que ella fuera socia, protagonista, y se alegró de haber aceptado darle espacio. Pasó el tiempo, y la relación entre Antonio, Ana Luisa y Carlitos se fortaleció poco a poco y con naturalidad. No necesitaron etiquetas ni promesas para comprender que estaban ahí, construyendo algo diferente. Antonio aprendió a escuchar sin juzgar, a ser paciente con las dificultades que Ana Luisa enfrentaba a diario y a conmoverse con los pequeños logros de Carlitos. Una tarde, mientras paseaban por el barrio, Carlitos le jaló la mano y le dijo, con la sinceridad propia de los niños, «Tío, ¿me cuentas un cuento?» Antonio sonrió emocionado. Sintió una calidez en el pecho que hacía mucho que no sentía y comenzó a inventar una historia sencilla. En ese momento, se dio cuenta de que ya no era un extraño en sus vidas, sino parte de una nueva familia que estaba ayudando a formar. Una noche, al cierre del restaurante, Antonio y Ana Luisa se sentaron a conversar durante horas sobre sus sueños, miedos y planes. Ella habló de lo que deseaba para el futuro de Carlitos, de la esperanza de una vida más digna, sin presiones constantes. Él confesó que nunca había pensado en ello, que siempre se había tratado solo del siguiente proyecto, el siguiente contrato, la siguiente ganancia. Ambos estaban lejos de tener todas las respuestas, pero se sentían más completos que nunca. Antonio se dio cuenta de que su amistad, nacida de un encuentro inesperado y una simple frase, había derribado los muros que había construido a su alrededor. Y quizás por primera vez supo que podía empezar de nuevo. Con el paso de los meses, Antonio tomó una decisión que muchos consideraron radical. Vendió una parte importante de su empresa para dedicarse a la Fundación Casa Primera. No fue un movimiento impulsivo, sino el resultado de un lento y doloroso proceso de desapego. Sabía que la riqueza y el poder que había acumulado no le habían traído la felicidad que anhelaba, y aunque el cambio le causó malestar en su círculo social y en su negocio, sintió que necesitaba vivir conforme a lo que había descubierto. La nueva rutina, con reuniones en el barrio, reuniones para planificar viviendas asequibles y momentos sencillos con Ana Luisa y Carlitos, comenzó a dar sentido a lo que antes parecía vacío. Una tarde lluviosa, se mudó a una casa más pequeña en el mismo barrio donde todo empezó a cambiar. La casa no tenía mármol ni espejos, pero tenía vida. Un pequeño patio donde Charlie podía corretear, paredes que ya contaban historias, vecinos que lo recibían con amabilidad, no con reverencia. Cuando Ana Luisa lo visitó por primera vez, comentó que era la casa más hermosa que había visto en su vida. Antonio sonrió y dijo que ya no necesitaba edificios para sentirse bien. Allí, entre paredes sencillas y gente real, finalmente encontró lo que la riqueza nunca le había dado: pertenencia. En los meses siguientes, el proyecto Casa Primera cobró impulso. Con la ayuda de la comunidad, la fundación y los socios que empezaron a creer en la idea, se empezaron a construir las primeras viviendas asequibles. Antonio ya no estaba solo en las oficinas. Estaba en el trabajo comunitario, ayudando a cargar materiales, hablando con los futuros residentes. Cada ladrillo colocado parecía un ladrillo menos en su propia soledad. Se dio cuenta de que construir esa nueva vida también era construir una nueva versión de sí mismo. E incluso en los días más agotadores, cuando la burocracia y las dificultades amenazaban con ganar, encontraba fuerza en la sonrisa de Carlitos, la determinación de Ana Luisa y los abrazos de sus vecinos. La relación entre Antonio y Ana Luisa no encajaba en ningún molde convencional. No era un romance fugaz ni una amistad distante. Era una construcción cotidiana,
basada en el respeto, el cariño mutuo y un deseo genuino de marcar la diferencia. Compartían momentos sencillos, como almuerzos improvisados, conversaciones en la mesa del restaurante o paseos por el barrio, donde Carlitos corría libre y feliz. Para Antonio, esas pequeñas alegrías tenían el peso de una victoria personal. Ya no necesitaba monumentos de cristal y acero para sentirse pleno. La vida, con todas sus imperfecciones, finalmente lo invitaba a participar. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los edificios que había ayudado a construir, Antonio caminaba por la calle principal del barrio. Observaba a los niños jugando, a las mujeres charlando en las aceras, a los hombres que regresaban del trabajo con pasos cansados, pero dignos. Sintió una mezcla de orgullo y humildad. Orgullo por haber encontrado un propósito que no estaba en lo alto de los rascacielos, sino en el corazón de la gente. Humildad al reconocer que, a pesar de todo su éxito, aún tenía mucho que aprender sobre la vida. El silencio de esa tarde era diferente. Era un silencio que traía paz, no vacío. Esa noche, Antonio se sentó a la mesa con Ana Luisa y Carlitos para cenar. No hubo lujos ni formalidades, solo comida sencilla, preparada con cariño y risas que llenaron la casa. Carlitos le enseñó un dibujo que había hecho en la escuela, un sol sonriente brillando sobre los cimientos de la casa. Ana Luisa miró a Antonio y sonrió, una sonrisa llena de significado, de complicidad. Él comprendió, sin necesidad de decir nada, que ese momento era el comienzo de una nueva vida. No era perfecto, no era fácil, pero sí cierto, y eso, para él, era suficiente. Antonio sabía que nada de esto borraría los años de soledad, las noches vacías, las difíciles decisiones que había tomado para llegar hasta donde estaba. Pero también sabía que en ese momento estaba construyendo algo que iba más allá del hormigón y el acero. Estaba construyendo puentes, puentes, entre mundos, entre personas, entre corazones rotos. Nada garantizaba que fuera fácil ni que todo saliera bien, pero la verdad estaba presente, y eso, para él, era suficiente. Por primera vez, sintió que la vida podía ser más que números y títulos. Podía ser una serie de pequeños gestos que sumados creaban significado. Al cerrar la puerta de su casa esa noche, sintió que se le quitaba un peso de encima. No porque lo hubiera resuelto todo, sino porque estaba listo para afrontar lo que se le presentara con valentía y por fin con compañía. El chico que lo llamaba tío dormía plácidamente en la habitación de al lado, y Ana Luisa preparaba la mesa para el desayuno del día siguiente. Antonio sonrió para sí mismo, sabiendo que aquello no era el final, sino el comienzo. Un comienzo que quizás solo sería posible tras tocar fondo y darse cuenta de que podía ascender, pero no solo. Esa noche marcó el fin de una era y el nacimiento de otra. Antonio no sabía a dónde lo llevaría esta nueva vida, pero ya no tenía miedo de descubrirlo, porque por primera vez tenía algo que nunca antes había tenido: empatía. Y eso lo cambió todo.